Ahí estaría bien, Rafa, y yo al ratito lo agarro. Sí, gracias, Rafa. Muy bien. En esta noche vamos a analizar un tema que sin lugar a dudas va a servir para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis 2. Génesis capítulo 2. Los amigos abriendo su Biblia. Si hay algún amigo que no tiene Biblia, levante la mano, que le vamos a hacer llegar una. ¿Algún amigo no tiene Biblia? ¿Algún amigo no tiene Biblia? Muy bien, todos los amigos tienen Biblia. Queremos pedirle a los hermanos que se acerquen a los amigos para que le ayuden a buscar en la Biblia. Génesis capítulo 2. Me gustaría en esta noche hablar un poco acerca de los regalos que Dios le dio al hombre cuando lo creó, cómo lo perdió y cómo el hombre vuelve a recuperar esos regalos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Génesis capítulo 2. Vamos a leer el versículo 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre, ¿y cómo sigue diciendo el versículo 15? Bueno, 2:15 mejor, 2:15. ¿Lo tenemos todos? Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios ¿a quién? Al hombre. ¿Y dónde lo puso? ¿Para qué? Dos detalles. Eso significa que la casa del hombre fue el jardín del Edén. ¿Cuál fue la casa del hombre? Cuando Dios creó al hombre, le dijo, mira, esta es tu casa. Este será tu hábitat. Este será el lugar donde tú vas a vivir. Y cuando hablamos del jardín del Edén, tenemos que tener pendiente que estamos hablando de un paraíso, un huerto. Un paraíso, un huerto, donde todo era hermoso, donde todo era paz, donde todo era felicidad. Un lugar tranquilo. Déjenme decirles algo, hermanos. Nosotros como adultos, siempre cuando nos vamos a mover a algún lugar, procuramos que el lugar esté tranquilo, esté en paz, no haya problema. Es nuestro deseo. El ser humano por naturaleza quiere vivir en un lugar donde haya ¿qué? Paz, donde haya tranquilidad. Así que Dios plantó al hombre en un jardín, en un huerto. Pero no tan solo Dios coloca al hombre en un jardín, en un huerto de paz, de felicidad. Dice el versículo 15 de Génesis 2 que Dios le dio al hombre la facultad para que cuide ese jardín. Lo que implica que Dios le da al hombre el derecho para gobernar su casa. Dios le da al hombre el derecho para gobernar su casa. Dos grandes regalos que Dios le da al hombre. Una morada santa y número 2, el dominio de esa morada santa. ¿Saben qué significa eso, querido amigo? Cuando Dios te creó, no te creó para que tú seas un esclavo. Dios te creó para que tú seas un rey. Dios te creó para que tú seas un guía. Dios te creó para que tú tengas señorío del mundo. En este sentido, Dios creó al hombre como un virrey, como un señor. Gloria a Dios por ello, amén. Gloria a Dios. Así que vemos dos grandes regalos que Dios le dio al hombre. Vamos a repetirlo. Número 1, la morada santa. ¿Cuál fue el primer regalo? Morada santa. Acuérdense que mañana vamos a dar un examen. El primer regalo, ¿cuál fue? Morada santa. Y segundo regalo, el dominio. Vamos a repetirlo por última vez. Morada santa. Número 2, y el dominio. Un tercer regalo que Dios le da al hombre. Vayamos al libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 10. Vamos a pedirle a los hermanos
que por favor ayuden a los amigos a buscar en la Biblia. Eclesiastés capítulo 3, versículo 10. Tercer regalo que Dios le da al hombre. Eclesiastés capítulo 3, versículo 10. Cuando lo tengan, digan amén. Muy bien, ¿lo tenemos todos? ¿Cómo dice Eclesiastés 3, 10? Muy bien, ¿lo tenemos? Muy bien, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Todo lo hizo como, versículo 11 mejor, Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Acuérdense que Dios hizo el mundo en ¿cuántos días? 6 días. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ahora nota lo que dice el versículo en relación al hombre. Y ha puesto eternidad, ¿en dónde? En el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sabe cuál es la esencia de ese capítulo? La esencia de ese capítulo es que cuando Dios hizo al hombre, le dio al hombre un sentido de eternidad. Le dio eternidad. Es lo que dice el texto. ¿Cómo dice el versículo? Eclesiastés 3:11. ¿Ha puesto qué? Eclesiastés 3:11. Ha puesto eternidad en el corazón. En otras palabras, Dios le dio al hombre eternidad. Gloria a Dios. Eso indica que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para que viviera para siempre, para siempre. Miren, hermanos, por lo general, nosotros anhelamos vivir para siempre. Ya usted ve que cuando una persona entra a los 50 años, como que se detiene y dice, ¿qué está pasando aquí? Cuando entra a los 60 años, como que dice, bueno, se me están agotando. Papá decía cuando tenía 70 años, estoy viviendo hora extra. ¿Ya? El ser humano no quiere ¿qué? Morir. Pero se imaginan ustedes, nosotros nos preocupamos ahora cuando tenemos 50, 60, 70 años. Cuando Dios hizo al hombre, no existía esa preocupación. Dios hizo al hombre ¿para qué? Para que viva para siempre. 3 grandes regalos Dios le da al ser humano: morada santa, dominio y vida eterna. Amén. Ahora bien, estos regalos que Dios le da al hombre fueron condicionales. Es decir, el hombre iba a retener esos regalos mientras cumpliese con una condición. ¿Y cuál era la condición? Vayamos al libro del Génesis otra vez. Muy bien, los hermanos ayudando a buscar a los amigos en la Biblia. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículo 16. Génesis capítulo 2, versículo 16. ¿Cómo dice allí la palabra del Señor? Y mandó Jehová Dios al hombre ¿qué? Diciendo, Génesis 2, 16. De todo árbol ¿qué? Del huerto podrás comer, menos de este, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, ¿qué pasará? Perderá tus derechos. Perderá tus derechos. ¿Saben cuál es la esencia de estos versículos? Lo que Dios le estaba diciendo al hombre era lo siguiente: miren, ustedes van a vivir aquí, ustedes van a gobernar, ustedes van a estar aquí en un lugar tranquilo para siempre, siempre y cuando ustedes obedezcan mis palabras. Siempre y cuando ustedes me obedezcan.
De manera que la condición dominante para que el hombre se mantuviese con esos regalos era la obediencia a su creador. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos la historia bíblica, vamos a descubrir lo siguiente. Vayamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. En el versículo 6 se menciona el momento cuando la mujer estuvo frente al árbol del cual Dios le dijo que no coma. Y nota que dice Génesis 3:6. Vamos a leerlo todo. Y vio la mujer que el árbol, ¿cómo era? Era bueno, ¿para qué? ¿Pero qué dijo Dios? Pero el hombre dijo, oye, se ve bueno. Dice, y era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar ¿qué? Sabiduría. ¿Y qué hizo la mujer? Tomó, Rafa, y comió. Ahora, ¿qué le dijo Dios al hombre? ¿Qué le dijo Dios al hombre? No coma de ese, Elvis, no coma de ese. Pero ¿cómo vemos al hombre momento después? Comiendo. Lo que implica que el hombre no escuchó el mandato de Dios, desobedeció a Dios y por ende entonces perdió, número 1, su morada santa, número 2, el derecho a gobernar. Bueno, vamos a retroceder. El hombre perdió su morada santa. ¿Qué dice Génesis 3:24? Vamos a ver. Génesis 3:24. Génesis capítulo 3, versículo 24. ¿Qué dice allí? Echó pues fuera ¿a quién? Al hombre. Así que el hombre perdió su ¿qué? Su morada. Bueno, ustedes no quieren obedecer. Se fueron. El hombre perdió su morada santa. Número 2, el dominio que tenía el hombre sobre esa morada ya lo pierde. Y es lo que dice el apóstol Pedro: el que es vencido por alguien es sujeto a servidumbre del que lo venció. Así que el hombre que fue creado como un virrey, como un señor, ahora lo vemos como un esclavo. Y número 3, el sentido de eternidad que tenía el hombre también fue ¿qué? Quitado. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 6:23? Vayamos allá rápidamente. Los hermanos, ayudando a nuestros amigos a buscar en la Biblia, estamos leyendo estos textos porque sería bueno que nosotros veamos esto directamente en la Biblia. Romanos 6:23. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Romanos 6:23. Cuando lo tengan todos, digan amén. ¿Cómo dice? Porque la paga de ¿qué? ¿Qué es? El hombre que fue creado para vivir para siempre al monte, ahora vemos que como resultado de la desobediencia de Dios recibe una paga. ¿Y cuál fue la paga? La muerte. ¿Perdió el hombre los 3 regalos? Perdió los 3 regalos. Fue echado de la morada santa, del jardín. Número 2, se volvió un esclavo del que lo venció. Y número 3, recibió una paga que es la muerte. Ahora, quiero hacer una pregunta, hermanos, en esta hora, en estos 15 minutos que me restan. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue la condición de la tierra? ¿Cuál fue la condición de la tierra cuando el hombre pecó? Ya hemos visto que perdió los regalos. Ahora, ¿cuál fue la condición de la tierra? Vayamos a Génesis 3:17. Aquí vamos a buscar algunas citas más. No quiero mencionarla, por mencionarla quiero que todos las leamos. Génesis capítulo 3, versículo 17. ¿Lo tenemos todos allí? Muy bien, ¿cómo dice la palabra del Señor?
Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será que. ¿Cuál fue la condición de la tierra después del pecado? Maldición. ¿Cuál fue la condición de la tierra? Maldición. Repito, no tan solo el hombre, Roberto, pierde la morada santa. No tan solo el hombre pierde el derecho a gobernar. No tan solo el hombre pierde la vida eterna. La tierra fue maldita. ¿Qué significa eso? Los árboles se están secando. Es una maldición. Los ríos se están secando. Eso es una maldición. El hombre que fue creado por Dios, una estatura más o menos de 14 pies. ¿A cuánto equivale 14 pies? Más o menos. ¿Cuántos metros? 14 pies. No sé bien más o menos. 4 fracciones de metro. ¿Ustedes se imaginan? El hombre que fue creado por Dios como a 4 metros de altura del segundo piso. Está bien alto, Henry. Un poquito más. Y la mujer le daba un poquito por debajo al hombre con el color de la salud. El hombre que fue creado así por Dios empieza a perder. Anteriormente, por ejemplo, Matusalén vivió casi 1000 años. Adán casi 1000 años. Noé más de 500 años. Pero des en cuenta que a medida que pasaba el tiempo, al hombre se le fueron acortando los días. Y hoy el hombre dura 70, 80 años, lo máximo 80 y pico, 90 años, por decirlo así. Maldición, crímenes, maldición, enfermedades, maldición. La tierra quedó enteramente bajo maldición. Ahora, yo quiero hacer algunas preguntas en esta noche. Cuando Dios ve que el hombre peca y por ende pierde los 3 regalos y la tierra quedó maldita, ¿qué hizo Dios? ¿Se cruzó de los brazos Dios? Y dijo Dios: bueno, miren, yo le di los regalos. Como ustedes me desobedecieron, entonces allá ustedes. ¿Accionó Dios así? ¿Cómo reaccionó Dios? Vamos a ver qué nos dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Los hermanos ayudándole a buscar a los amigos en la Biblia. Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo dice el texto? Porque de tal manera. ¿Cómo sigue diciendo? ¿Y cómo estaba el mundo después del pecado? En maldición. Así como estaba el mundo, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿a quién? A su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga. Ahora bien, ¿qué significa esto, hermanos? En la condición que estaba el mundo, envuelto en malicia, envuelto en maldad, el hombre un esclavo, el hombre le huye hasta un perro que ve. El hombre que fue creado para gobernar hasta las bestias, según el libro de Salmo 8, ahora cuando el hombre ve un perro se embala. El que es vencido por alguien es sujeto ¿a qué? A servidumbre. Aún estando el mundo así, Dios lo amó. Le voy a poner un ejemplo bien manejable. Las madres quieren a sus hijos, aunque el hijo haga mucho berrinche. Y aunque el muchacho haga berrinche, la madre, déjenme decirle que tienen un corazón que ningún hombre lo va a entender. Ningún hombre va a entender el corazón de una madre. Aunque el muchacho le hable mal a la mamá,
Aunque el muchacho patalee, aunque el muchacho brinque y salte, al ratito está la mamá, ven mi hijo, cómete la comida. Eso es así. Ven mi hijo, cómete la comida. La madre ama al muchacho, ama a su hijo, no importando que haya hecho algo mal. O me equivoco. ¿Es así? Es así. Y eso pasa, por ejemplo, el muchacho hace algo mal y el papá lo corrige, la mamá le dice, yo lo corrijo. Déjame a mí corregirlo. Porque hay un amor que el hombre no lo va a entender. Dios de igual forma amó al mundo de una forma tan grande que dijo, no, aunque el hombre me desobedeció, aunque el hombre me deshonró, yo voy a enviar a mi único hijo, a Jesucristo, para que salve al hombre. Gloria a Dios por ello. Y miren qué interesante, vayamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y allí vamos a responder varias preguntas en estos 10 minutitos que nos restan. Filipenses capítulo 2. Muy bien. Dice la Biblia que Dios envió a su Hijo, ¿para qué? Para salvar al hombre. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Ahora, nota lo que nos dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. ¿Lo tenemos todos? Amén, gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. ¿Qué hizo Jesús? Versículo 7. Se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Tomando forma de siervo y hecho semejante ¿a quién? Nota, si tú lees el versículo 6, te vas a dar cuenta que Jesús es Dios. Porque Dios está compuesto por 3 divinas personas, Padre, Hijo. Ahora, pero Jesús siendo Dios, dice el versículo 7, no estimó el ser Dios. Con el fin de salvar al hombre, se hizo hombre. Para salvarte a ti, Jesús se hizo ¿qué? Se hizo hombre. Para salvar al hombre, Cristo tuvo que descender al nivel del hombre. Y por eso hay que darle gloria a Dios. ¿Te imaginas tú? Para Cristo salvarte, para Cristo restaurarte, Él tuvo que hacerse igual al hombre. Igual al hombre. Y cuando Cristo se hizo igual al hombre, entonces Cristo tuvo que pagar algo. En otras palabras, Cristo tuvo que hacer un pago para librar al hombre. Porque déjenme decirles algo. Yo sé que ustedes han estudiado la historia. Anteriormente habían muchos esclavos. Muchos esclavos. Cuando hablamos de esclavos nos referimos a trabajadores de personas pudientes. ¿Cómo se manejaba el asunto de los esclavos en la antigüedad? Por ejemplo, si alguien tenía una deuda, o pongamos un ejemplo, alguien toma un dinero prestado, pongamos $10,000, y les dice a ese hombre que tiene dinero, mira, te voy a tomar $1,000 prestado, en un mes te lo pago. Si el que tomó los $1,000 no puede pagarlo, entonces su acreedor podía tomar a esa persona y hacerlo su trabajador y decirle, mira, hasta que tú no me pagues la deuda, tú serás mi esclavo. Tú serás mi esclavo. Nosotros teníamos una deuda con Satanás después del pecado. Nosotros nos hicimos esclavos de Satanás después del pecado. Ahora, como vimos hace un ratito, para el hombre pagar esa deuda, la paga del pecado, o sea, para yo pagar el pecado, pagarlo, ¿qué dice? Ya lo leímos, Romanos 6:23. ¿La paga de qué? Si yo quiero pagar, por ejemplo, si yo quiero comprar
este arreglo floral tengo que pagarlo, ¿sí o no? Tengo que pagarlo. Si quiero un carro, tengo que pagarlo. Entonces, para yo ser libre del pecado, tengo que pagarle el pecado. ¿Me están captando la idea? Si yo quiero ser libre del pecado, tengo que pagarle al dueño del pecado. ¿Quién es el dueño del pecado? Y para pagarle al dueño del pecado, que era Satanás, el precio era la muerte. De manera que ¿quién podía pagar la deuda del pecado? Nadie. Nadie podía. Ningún hombre podía pagar la deuda del pecado. Ahora, Cristo tuvo que despojarse y venir como un hombre a la tierra para pagar lo que tú y yo no podíamos pagar. Al dueño del pecado. Ahora, el último texto que quiero leer, vayamos al libro de Colosenses. Libro de Colosenses capítulo 2, último texto que vamos a leer, o bueno, el penúltimo, Colosenses capítulo 2. Estoy leyendo algunas citas a propósito para que tengamos una idea de todo lo que estamos hablando en esta noche. Colosenses capítulo 2. Muy bien. ¿Lo tenemos todos? Los hermanos ayudándole a nuestros amigos a buscar en la Biblia. Ok. Supongamos que yo no quiero que me corten el teléfono. O sea, me llegó el bill del teléfono. Así que yo tengo un bill. Para yo lograr que no me corten el teléfono, tengo que pagar esa deuda. Tengo que pagar esa deuda. Yo tenía una deuda, repito, con el dueño del pecado. Y la deuda era morir para ser libre del dueño del pecado. No podía, como decía hace un ratito, no podía. Mas sin embargo, Cristo vino a ayudarme. Dice la Biblia que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, nota lo que nos dice Colosenses 2:14. Colosenses 2:14, ¿lo tenemos todos? Anulando el qué? El acta de los decretos que había en contra de. Paren allí, paren allí. Si a ti te llega al monte un bill a la casa, al monte, tú necesitas, o sea, el due day o el día para tú pagar el teléfono es el 2. Cuando te llega ese bill, no es para darte un cariño. Ese papel está en contra de ti. Todo bill está en tu contra. Si tú no pagas lo que dice ese bill, hasta te llevan ¿a dónde? A colección, ¿verdad? Y si te llevan allá y allá no paga, entonces tú vas a tener que pagarlo con día en la cárcel. O algo, tienes que pagarlo. El bill no está a favor de quién, de nadie. Ahora, cuando aquí en Colosenses 2:14 habla de un acta que está en tu contra, se está refiriendo a un pagaré. ¿A un qué? A un pagaré, a un bill que estaba en contra de nosotros. Y dice, ¿y cuál era el bill que estaba en contra de nosotros? La muerte. Tú quieres ser libre del pecado, tienes que morir. Pero dice aquí, anulando Jesús el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria. ¿Y cómo termina el texto? Quitándola ¿de qué? Quitándola de en medio. ¿Y qué? La expresión clavándola significa pagándola en la cruz. ¿Qué era lo que Cristo estaba pagando? Esa acta. En otras palabras, lo que el versículo 14 nos está diciendo es que en la cruz Jesús pagó el bill que tú tenías. Jesús pagó tu deuda. Gloria a Dios. Jesús pagó tu ¿qué? Tu deuda. Él pagó tu deuda. ¿En dónde? En la cruz. Pero no tan solo
Jesús pagó tu deuda en la cruz. No tan solo esto. Dice el versículo 15, despojando ¿a quiénes? A los principados y ¿a quiénes más? Y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? ¿Cuáles son esas autoridades? Los demonios, el príncipe de la tiniebla, Satanás. No tan solo en la cruz Cristo pagó tu deuda, sino que también en la cruz Cristo venció el que te venció. ¿Cuántos dicen amén? En la cruz Cristo pagó tu ¿qué? O sea, Cristo murió por ti. ¿Saben qué significa eso? En lugar de tu muerte, Jesús murió. Pero no tan solo Cristo murió en lugar de tu muerte, en lugar de ti, sino que también Cristo, Jesucristo, venció al enemigo que te venció. Es decir, en Cristo hoy yo puedo obtener la vida, pero al mismo tiempo, en Cristo puedo obtener una vez más la libertad. Por eso dice la Biblia en Juan 8:32, y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Y la verdad os hará libre. Y por último, hermanos, el último texto que quiero leer en esta noche se encuentra en Apocalipsis capítulo 2. Último versículo de esta noche. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. La palabra de Dios dice, ¿lo tenemos todos? Amén. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré ¿a qué? Del árbol de la vida. ¿Y dónde estaba el árbol de la vida? En el paraíso, en el Edén. ¿Perdimos el Edén al principio? Ahora en Cristo recobramos el derecho para volver ¿a dónde? ¿Cuántos dicen amén? ¿Es Jesús maravilloso? Jesús te devuelve lo que tú perdiste. Jesús te devuelve la vida. Jesús te devuelve la calidad de vida. Jesús te devuelve el derecho a no ser esclavo y Jesús te devuelve el paraíso. Gloria a Dios por ello. ¿Es Jesús maravilloso? Gloria a Dios. Jesús es maravilloso. Amigo mío, hermano mío, en esta noche tan especial, en este momento tan oportuno, yo quiero invitarte. Abre tu corazón a Jesús. Abre tu corazón a Jesús. Y al abrir tu corazón a Cristo, yo quiero decirte, dile esto al Señor. Jesús, toma el control de mi vida. Abre tu corazón a Cristo allí donde tú estás. Ábrelo en este momento. Abre tu corazón y dile al Señor, Jesús, toma el control de mi vida. Jesús, toma el control de mi vida. Perdona mis pecados. Te he desobedecido y como resultado de mi desobediencia, oh Señor, he perdido la morada santa. He perdido la vida eterna. He sido un esclavo. Pero en esta noche quiero rogarte, perdóname, restáurame, toma el control de mi vida y que a partir de este momento yo camine no como esclavo, camine como libre en Jesucristo. En tu mano me pongo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hicimos esta oración, hermanos? Entonces, ¿saben qué significa eso? A partir de este momento ya Dios te ha facultado con el derecho de la vida eterna. A partir de este momento Dios te ha hecho libre. Jesús te ha hecho libre. Y a partir de este momento ya tú tienes el pasaporte espiritual para volver al reino de los cielos. Creamos eso, aunque no lo sintamos. La vida cristiana no se mueve en base a sentimientos, sino en base a principios.
en base a fe. Agárrate del Señor y sal por este lugar con la certeza, con la frente en alto, con la paz, con la felicidad de que tenemos el derecho de volver a vivir para siempre. Tenemos el derecho de la libertad en Cristo y el derecho para volver al cielo. Amén. Que Dios pueda bendecirte, pueda acompañarte en esta noche, y mañana te esperamos una vez más a las 7 de la tarde en este lugar. Dios te bendiga. Amén.